Sin embargo, esta especialidad se caracteriza porque uno no deja de hacer medicina interna. ¿A qué me refiero? Sin menospreciar las otras especialidades, ¿no? Cuando uno tiene un problema cardiológico, va al cardiólogo, ¿no? Cuando tiene un problema de diabetes, va al endocrinólogo. Pero, por ejemplo, las cardiopatías, las diabetes, ¿no? Con el tiempo llegan a comprometer la función renal. Si es un paciente maltratado, que no toma su medicación, etc. Entonces, en nefrología, nosotros no solo vemos riñones, vemos lo que es el manejo del medio interno, la medicina interna. Muy bien. Por lo cual, debemos conocer, ¿no?, todo lo que implica, ¿no?, el manejo de la homeostasis. Porque una de las funciones principales del riñón es mantener la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio, ¿no? El equilibrio del medio interno. Bueno, ya para entrar en generalidades, tenemos que conocer, ¿no?, la distribución anatómica de los riñones. Los riñones son parte de la vía urinaria. Tenemos, ¿no?, dividida la vía urinaria en dos partes. Va a ser la vía urinaria alta y la vía urinaria baja. La vía urinaria alta comprende lo que son los riñones y los uretres. Y la vía urinaria baja comprende la vejiga, la uretra, ¿no? En el varón se añade otro órgano, que es la próstata, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué será tan importante conocer la distribución de la vía urinaria? Por ejemplo, existen lo que son las infecciones urinarias. No sé si han escuchado alguna vez el término. Me han dicho que tengo cistitis, ¿no? ¿Saben qué es cistitis? ¿Alguna idea? Ya, muy bien. Cistitis significa inflamación de la vejiga y esta generalmente es secundaria a una infección urinaria. ¿Han escuchado el término pielonefritis? Pielo significa riñón, ¿no?, o pelvis. Nefritis, de nefros, de riñón. Una infección de la vía urinaria, pero localizada a nivel de los riñones. Las infecciones urinarias, por ejemplo, se clasifican en infecciones urinarias altas e infecciones urinarias bajas. Las más frecuentes son las infecciones urinarias bajas, que comprenden la vejiga y el uretra, más conocido como cistitis. Esas son las infecciones más frecuentes, ¿no? ¿Qué síntomas puede tener un paciente con infección urinaria? Por ejemplo, puede tener disuria, colaquiuria, muy bien. Disuria es un término semiológico, un término médico que significa sensación de ardor al orinar. El paciente tiene colaquiuria, que significa aumento de la frecuencia miccional. ¿Qué es micción? ¿Saben qué es micción? ¿Qué significa micción? Orinar. Diuresis. Y si digo aumento de la frecuencia miccional, conocido como colaquiuria, significa que el paciente va varias veces al baño y orina poco. Esos son síntomas de una cistitis. Ahora, las cistitis o infecciones urinarias bajas, cuando se complican, ¿no?, la infección puede ascender de la vejiga a los riñones. Y los riñones, ¿no?, al ser infectados, dan los mismos síntomas que una cistitis, pero se añaden otros, como fiebre, malestar general, escalofríos y algo tal vez contradictorio: lumbalgia. ¿Qué creen que es lumbalgia? Muy bien. Todo lo que termine en algia es dolor. Si dice lumbalgia, dolor lumbar, ¿no? Si digo, por ejemplo, artralgia, ¿qué creen que significa artralgia? Dolor de las articulaciones. Si digo gonalgia, me refiero a un dolor de la rodilla. Muy bien. Puede estar asociado a una lumbalgia. Y hay una pregunta muy común en el medio, ¿no?, en
la población. ¿Los riñones duelen? ¿Qué creen ustedes? ¿Los riñones duelen? ¿Cuál es el nombre? Bueno, ¿qué crees? ¿Que los riñones duelen, sí o no? No, por ahí, ¿qué opinas? Ya, por ahí, ¿qué opinas? En realidad los riñones no duelen. Doctor, ¿cómo sé que estoy mal de los riñones? O doctor, me duele aquí los riñones. Esa es la gran mayoría de los pacientes que vienen conmigo, que me duelen los riñones. En realidad los riñones no duelen. No dan síntomas las enfermedades renales. No dan manifestaciones las enfermedades renales. ¿Cuándo dan manifestaciones? Cuando ya hay una enfermedad avanzada. Pero en etapas iniciales no dan síntomas. ¿Cuál creen que es la causa principal de que los pacientes lleguen a diálisis? ¿Cuál es la enfermedad causante principal o cuáles de que los pacientes lleguen a diálisis o que necesiten un trasplante renal? ¿Cuál creen? La diabetes en primer lugar y en segundo lugar la hipertensión arterial. Cuando son pacientes que tienen mucho tiempo diabetes o hipertensión arterial, no es que después de un año van a desarrollar nefropatía diabética o nefropatía hipertensiva. Lo hacen después de 5 o 10 años de presentación de la enfermedad. Son pacientes indisciplinados, que nunca han realizado los controles, pero durante esos 10 años que recién se va a manifestar la enfermedad, no dan síntomas al inicio. Darán al séptimo, octavo año, noveno año, y los síntomas son muy específicos. ¿Cómo sé que estoy mal de los riñones? No hay un dolor de los riñones. Lo que puede haber con el tiempo es hinchazón de los pies, sensación de ardor en la planta de los pies, ¿no? Disminución de la cantidad de orina o de la diuresis, entre otros. Puede haber complicaciones como la anemia. Muy bien. Recordemos que la sangre se produce gracias a un factor estimulante que es la eritropoyetina. Y si el paciente tiene daño renal, no secreta eritropoyetina. Como consecuencia, tiene anemia el paciente renal. ¿No? Entonces, no hay que los riñones duelen. Puede existir casos muy particulares donde hay irritación, ¿no?, de la cápsula o de la grasa pericapsular que envuelve el riñón. Cuando hay irritación de esto, sí puede haber, ¿no?, un poquito de sensación de dolor en las pielonefritis, por ejemplo, infección urinaria. ¿No? Vas al paciente y le haces algo que se llama puño percusión, ¿no? Se percute con el puño la región lumbar, ¿no? Se agarra al paciente, se lo hace sentar, ¿no? Y vas y golpeas ahí. Duele, y el paciente, si de verdad está irritado por una infección urinaria, grita de dolor, ¿no? Eso se llama puño percusión positiva. Bueno, ya hemos hablado de la importancia de saber cuál es vía urinaria alta y vía urinaria baja. Bueno, como habíamos dicho, hay ciertos términos que hay que conocer. Los riñones son órganos no homeostáticos, que significa que regulan, ¿no?, el equilibrio del medio interno. Una de las funciones principales de los riñones es la formación de la orina, que se da a través de diferentes pasos fisiológicos. Nefrona significa la unidad estructural del riñón, ¿no?, la unidad anatomo-funcional del riñón. Y micción es el proceso de eliminación de la orina desde la vejiga hacia el exterior. Bueno, simplemente anatomía. Hay algunas cosas que hay que recalcar. Anatomía no es muy complicado en la parte renal, pero hay algunas características que debemos, ¿no?, resaltar. Dice que los riñones son órganos retroperitoneales. ¿Qué quiere decir eso? Que son los únicos órganos que se encuentran fuera del peritoneo, detrás del peritoneo, ¿no? Su ubicación normalmente está entre el T12, o sea, la vértebra torácica 12, y la L3.
Pero conocemos que el riñón derecho generalmente está un poco más abajo que el izquierdo. ¿Por qué? Por el hígado. Por el hígado. Por el lado derecho tenemos el hígado. Y eso es muy importante al momento de ver, ¿no?, a un paciente. Noel, ¿cuántos riñones tienes? No sabría decirle. ¿Cuántos riñones tienes? 2. Es que no. ¿Cuántos riñones tienes? No sé si tengo dos, no me ha hecho una ¿Cuántos ecografía. riñones Eso es tienes, otra cosa. señorita? 2. Si te digo que se me ha Los hecho. que me han dicho 2. ¿Y qué tal si les digo que puede que tengan 1? ¿Por qué creen que tienen 2? ¿Por qué? Si me ha hecho un examen de ecografía. ¿Alguna vez se han hecho una ecografía renal? Por anatomía se sabe que todos tenemos 2 riñones, ¿verdad? Voy a aprovechar, justo tengo un paciente que no tiene un riñón ahora. Voy a sacarle foto, ese mañana se los traigo. Por anatomía, todos sabemos que tenemos 2 riñones. ¿Será que una persona puede vivir normalmente con un solo riñón? ¿Sí? Afortunadamente tenemos 2 riñones. Los dos trabajan 50-50, se apoyan. Pero si hay, no, por alguna razón, X o Z razón, que un riñón no existe, ya sea enfermedad, cirugía o desde nacimiento no lo tenga, el otro riñón compensa y trabaja por 2. Obviamente empieza a crecer un poco más también. Entonces, la mayoría, no la mayoría, una parte de nosotros, ¿no?, de la población en general, puede que tenga solo un riñón y no se da cuenta porque lleva su vida de forma normal, ya que un solo riñón puede completar la función de los 2. Por eso también la donación renal no es inconveniente para tener una buena calidad de vida después de haber donado un riñón. Se cree que después de donar un riñón tu vida va a cambiar, te vas a enfermar, etc. Y no es así. Hay esa creencia, ¿no?, muy, se podría decir, limitada en nuestro medio, que evita la donación. Pero les podría sorprender que de vez en cuando encontramos pacientes con un solo riñón que nunca se han dado cuenta que solo tenían un riñón, porque siempre no está bien. Y es lo que les digo ahora. Justo tengo una paciente de 28 años de edad con lupus, internada en el hospital. Le hacemos todos los estudios. ¿Cuál es el estudio específico para saber las características anatómicas del riñón? Es una ecografía renal. Mañana les traigo esas imágenes. Le hacemos la ecografía renal y nos dice no se evidencia el riñón izquierdo. El derecho sí se evidencia. No, el izquierdo es el que tiene y el derecho es el que no se evidencia. Entonces nosotros le pedimos un estudio más específico, que es una tomografía. En la tomografía, no, es un estudio imaginológico donde el paciente entra a una cámara, muy bien, donde se le toman varias fotos en 2 sentidos, puede ser. El sentido, ¿qué corte es este? Transversal. Y en sentido, no. Coronal, también puede ser en el sentido sagital. Ahí vas viendo por partes, ¿no?, si hay riñón o no. Y evidentemente tiene un riñón, solo uno. El otro es pequeñito. Eso se llama agenesia renal. ¿Qué significa agenesia renal? Que no ha desarrollado ese riñón. Muy bien. Ese riñoncito mide como, ¿cuánto mide? 4 centímetros. Normalmente, ¿cuánto deben medir los riñones? 12 centímetros. ¿Cuánto miden los riñones? Ya. ¿Qué pasa si les digo que tu riñón mide 10 centímetros? ¿Se considerarían pequeños? ¿Qué opinan? No se consideran pequeños, porque en medicina nosotros no manejamos números, generalmente números exactos, en algunos casos tal vez. Por ejemplo, los niveles de hemoglobina no son 15 como dice el libro, pueden variar, pueden ser entre 14.5 a 16.5, no, eso vamos a desarrollar esta semana, nuestra práctica. Y lo propio con los riñones. Generalmente los riñones pueden tener un diámetro entre 10 a 12 centímetros.
Eso dice la literatura internacional. Pero se ha visto que en nuestro medio, en población boliviana, ¿no? La mayoría de nosotros, ¿no? Sus riñones miden 100 milímetros, 98 milímetros, ¿qué significa eso? 9.8 centímetros, 10 centímetros. Mucho también depende, ¿no?, del promedio de estatura. El promedio de estatura de la población boliviana es mediana a baja, ¿no? Son pocos los de talla alta, ¿verdad? Entonces, es raro encontrar un paciente, o es menos frecuente en realidad, encontrar un paciente con un riñón de 12 centímetros. Al final de estas teóricas vamos a hacerle la ecografía a uno de ustedes para demostrar aquello. Muy bien. Entonces, los riñones pueden tener un diámetro entre 10 a 12 centímetros. Incluso se ha visto que hasta 90 milímetros es permitido, o 9 centímetros. Y eso yo no lo necesito saber, un nefrólogo necesita saber eso, porque cuando son riñones pequeños, menos de 90 milímetros, estamos hablando de riñones con daño crónico. Daño crónico significa un daño que viene hace más de 3 meses. Son riñones irrecuperables, son riñones que, de una persona que en un futuro va a necesitar diálisis. Muy bien. Luego tenemos otros diámetros, ¿no? El ancho de 6, el espesor de 4, que no tiene mucha relevancia en términos de aplicación médica. Más que todo, la longitud. Su peso promedio es de 150 gramos, ¿no? Entre 125 a 170 gramos cada riñón. Ambos 300 gramos más o menos. ¿Qué más? A ver. Muy bien. Y algo muy importante también, saber la estructura interna del riñón. El riñón se va a dividir en dos partes, ¿no? Corteza y médula renal. La corteza inicia, ¿dónde? En la parte externa de esto que se llama, ¿qué? Pirámide renal. La corteza viene desde acá, desde la base de la pirámide renal hasta la cápsula. Entonces la corteza implica todo esto, ¿no? Y la médula comprende lo que son las pirámides renales. Tenemos de 6 a 8 pirámides renales en una persona adulta. En los niños podemos tener incluso 10, 12 pirámides renales. Luego tenemos, ¿no?, el hilo renal conformado por la pelvis, la arteria, la vena renal. La pelvis renal viene ya corresponde a lo que es el sistema colector de la orina. La pelvis renal está conformada por estas estructuras que se llaman, ¿qué? Cálices menores. 2 a 3 cálices menores hacen un cáliz mayor, ¿no? Y unos 3 cálices mayores forman la pelvis renal. Y luego sale emerge el ureter, ¿no? Esto es muy importante, saber diferenciar anatómicamente cuál es corteza y cuál es médula. Porque al momento de hacer una ecografía renal debemos ver estas estructuras. Si yo no llegaría a ver estas estructuras en una ecografía renal, además de que los riñones puedan ser pequeños y medir menos de 9 centímetros, si yo no logro ver esto, ya estoy diagnosticando a un paciente con enfermedad renal crónica. Hay un término que se llama insuficiencia renal aguda y otro insuficiencia renal crónica. Cuando hablan de término agudo y crónico, ¿se refiere a qué? ¿Cuál es la diferencia entre agudo y crónico? El tiempo de presentación. Agudo es algo que generalmente se genera en menos de 2 semanas. O sea, pasó en menos de 2 semanas. Y crónico es cuando es más de 2 semanas o más de 3 meses. ¿Cuál creen que de los dos es peor, el agudo o el crónico? El crónico se podría considerar de mal pronóstico porque el agudo, si tratas la causa, vuelve a recuperar su función renal. En cambio, el crónico se define así. La definición de enfermedad renal crónica es pérdida de la función renal por más de 3 meses, ¿no?, corroborada con pruebas funcionales y o imagenológicas que afecten la calidad de vida de una persona. Y algo muy importante,
pérdida de la función renal irreversible, ¿no? Corroborada por pruebas imagenológicas y o laboratoriales por más de 3 meses. ¿Qué significará irreversible? No regresó a lo que era antes. No vuelve a lo normal, no se puede revertir. Entonces, cuando yo no logro evidenciar estas estructuras en la ecografía renal, estoy hablando de un paciente con pérdida de la función renal de forma irreversible. No es un paciente que puede necesitar diálisis. Pero para que necesite diálisis se hacen otros estudios que no es competencia de esta clase, sino cuando estén en 5º año o en 4º, creo que se lleva una oncología. Muy bien. Bueno, también debemos conocer lo que es la nefrona. Habíamos dicho que es la unidad anatomo-funcional de los riñones. Ahora, esta unidad anatomo-funcional, ¿no?, está conformada por 2 grandes partes. Este ovillo capilar o conglomerado capilar, que representa el glomérulo renal, y un sistema de túbulos renales, ¿no? Esa es la nefrona. Para hablar específicamente de esta, lo vamos a tener una clase, la de mañana, para hablar de esto, de la nefrona. Pero lo que hay que ir adelantando, que la nefrona, que está conformada por glomérulos y túbulos, existen 2. Ya vamos entrando en tema, ¿no? 2 tipos de nefronas. Nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares. ¿No? Las nefronas corticales, como su nombre lo dice, están ubicadas ¿dónde? En la corteza renal. ¿Qué quiere decir eso? Como ven acá, tenemos el glomérulo y los túbulos. Casi la totalidad de lo que es el glomérulo y los túbulos que conforman la nefrona se localizan en donde? En la corteza renal. Pero también tengo las nefronas yuxtamedulares. ¿Qué significa yuxta? Al lado de. Significa que están cerca de la médula. El glomérulo, ¿no?, se genera entre la corteza y la médula, pero sus túbulos son mucho más largos y penetran o se introducen a lo largo de lo que es la médula renal. Estas son conocidas como nefronas yuxtamedulares. ¿Cuáles están en mayor cantidad? Casi el 80% son nefronas corticales. ¿Qué quiere decir? Que el 80% de los glomérulos se encuentran en la corteza y un 20%, ¿no?, en la parte adyacente a la médula. Muy bien. Otra diferencia es la longitud de sus túbulos. ¿Cómo se llama este segmento tubular? Se conoce como asa de Henle. El asa de Henle de las nefronas yuxtamedulares es mucho más larga, muy bien, es mucho más larga en relación a las nefronas corticales. ¿Y eso por qué o para qué? Al ser más largas y atravesar todo lo que es la médula renal, tiene una importancia fisiológica. El riñón tiene la capacidad de concentrar y diluir la orina. ¿En qué casos se concentra la orina? Me refiero a concentrar, que disminuye el volumen de líquido de la orina y se concentren más los solutos, o aumenten los solutos. ¿En qué casos nosotros necesitamos concentrar la orina? ¿En qué situaciones? Por ejemplo, si todo el día yo no como y no tomo líquido, estoy en clases de fisiología desde las 8 de la mañana, ¿no?, a las 5 de la tarde, ¿no?, si no he comido, no he tomado líquidos, ¿será que voy a orinar bastante o orinaré menos? Menos, ¿no? Porque el cuerpo, como no tiene ingreso de líquidos, ¿no?, necesita, ¿no?, mantener el medio interno, necesita mantener una buena circulación sanguínea.
Entonces lo que hace el riñón es eliminar menor cantidad de orina, porque estaríamos perdiendo líquido, ya que el organismo no está recibiendo líquido de aporte. Eso es concentrar orina, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si también pasa lo contrario? Estoy todo el día en clases, no me muevo de la universidad, estoy todo el día en la biblioteca estudiando y tomo agua todo el rato, 2, 3 litros de agua, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la respuesta esperable? Que voy a ir varias veces al baño. ¿Por qué? Como el cuerpo está en un estado de inactividad física, no requiere líquido, entonces el agua excedente va a ser eliminada. Entonces va a ser una orina diluida. ¿Qué parte del riñón se encarga de eso? De concentrar y diluir la orina. Se encarga la médula renal conjuntamente con las asas de Henle de las nefronas yuxtamedulares. Muy bien. Hay un capítulo específico para eso, concentración y dilución de la orina. Muy bien. Y algo también importante es que debemos saber que las nefronas, como ven acá, ¿no?, tienen una circulación peritubular. Tienen arterias y venas peritubulares, ¿no? Esto que vemos acá se llama, ¿no?, irrigación peritubular o vasos peritubulares. Pero al igual que sus asas de Henle, miren, la irrigación peritubular de las asas de Henle es también mucho más larga. En el libro dice en serie y en paralelo. Esta irrigación peritubular ya no se llaman se llaman vasos peritubulares, pero también recibe otro nombre, que se llama ¿qué? ¿Qué dice? Vasos rectos, ¿no? Poseen vasos rectos las nefronas yuxtamedulares. Otra gran diferencia. En cambio, las nefronas corticales no tienen esos vasos rectos. Bueno, un poco de la circulación renal. Tenemos que hablar de flujo sanguíneo renal. ¿Cuánto es la cantidad de sangre que existe en el organismo, muchachos? ¿Cuánto es la volumen normal? 5 litros. 5 litros aproximadamente, ¿cierto? Pero esta puede variar de acuerdo al peso de una persona. Para eso hay fórmulas, ¿no?, para calcular. De estos 5 litros que circulan en la sangre, ¿cuánto recibe el riñón? El riñón recibe aproximadamente el 20 al 22% de la sangre. Si nosotros hacemos una regla de 3, hay algo que se conoce como gasto cardíaco. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto y tiene el mismo valor que la volemia. El gasto cardíaco aproximado es de 5 litros por minuto. Muy bien. Se dice que el riñón, los riñones reciben del 20 al 22% del gasto cardíaco total. Muy bien. Entonces, si 5 litros no es el gasto cardíaco total, o sea, el 100%, ¿cuánto recibe el riñón? Dice, de esos 5 litros, el 20 al 22%. Entonces, ¿cuánto es el flujo sanguíneo renal? ¿Cuánto sería? 5 por 20. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale de esa operación matemática? ¿1? 1 litro. 1 litro o 1000 ml por minuto. Ese es el flujo sanguíneo renal. Si tomamos en cuenta el 22%, va a ser 1200 ml por minuto. Entonces, el flujo sanguíneo renal promedio es de 1000 a 1200 ml por minuto. ¿Qué quiere decir? Que existe 1 litro de sangre que circula por cada minuto en el riñón. Muy bien.
arteria que riega el riñón, arteria renal principal. Eso es básico. Pero lo que debemos conocer es esta distribución o segmentación arterial. La arteria renal principal, una vez que ingrese al hilio renal, se va a dividir en arterias segmentarias, ¿no? Las arterias segmentarias, ¿no? Segmento superior, medio, inferior, se van a dividir en unas arterias de menor calibre que se van a llamar arterias interlobares. Estas interlobares van en medio de las pirámides renales. Las arterias interlobares van a dar origen a las arterias adecuadas o arqueadas. ¿Por qué? Que una vez que pasan, ¿no?, el borde lateral de la pirámide renal, van a formar un arco. Por eso son arterias arcuatas o arqueadas. Luego emergen otras arterias más pequeñitas de las arterias adecuatas o arqueadas. ¿Cuáles son estas? Las arterias interlobularias o arterias radiadas. ¿Por qué? Emergen de las arterias adecuatas a manera, ¿no?, de radiaciones y atraviesan ¿qué? ¿Qué estructura es esto que estoy señalando acá? La corteza renal, ¿no? De la arteria interlobular va a emerger una arteria. ¿Qué arteria? La arteriola aferente, ¿no? La arteriola aferente, que llegaría a ser esta, ¿no?, ya va a ser parte de lo que es el glomérulo renal. La arteriola aferente va a dar origen a los capilares glomerulares y luego va a dar origen ¿a qué? A una arteria de salida que se llama o arteriola. ¿Qué arteriola es? La arteriola eferente. Muy bien. La arteriola eferente luego se va a conformar lo que son las arterias, que dijimos que se llaman estas, peritubulares. Las arterias peritubulares se van a transformar en venas peritubulares, luego en vénula, ¿no?, aferente, eferente, y van, ¿no?, en retroceso para formar la vena renal. Esto es histología y anatomía, pero tiene mucha importancia en la parte clínica. Con las imágenes que les voy a mostrar al final, van a verlas. Bueno, ahí se ve la distribución anatómica de las arterias igual. Bueno, la inervación y el drenaje no tienen mucha relevancia en la parte clínica, pero debemos conocer que la inervación simpática emerge de la médula espinal a nivel de T4 y L4. Muy bien. No hay una inervación parasimpática. ¿Qué provoca la inervación simpática en el tejido renal? Provoca vasoconstricción de las arterias. Muy bien. Y el drenaje linfático se origina, ¿no?, en el intersticio renal, llevando, ¿no?, el drenaje linfático al conducto torácico. Bueno, esto lo vamos a tocar el día de mañana. Y aquí ya tengo las imágenes. A ver. Ahí tengo el riñoncito. ¿Muy bien? Esta es la ecografía normal, ¿no?, de un riñón sano. ¿Cuál es el riñón? Es todo esto. Bueno, les explico como les explico a mis pacientes. Como se están añadiendo agregar. Prácticamente el riñón tiene estos dos componentes: corteza y médula. La corteza, generalmente en ecografía se debe ver hipoecogénico, y la médula se debe ver hiperecogénico. Bueno, ustedes están muy jóvenes en términos
términos académicos de saber qué es hipo e hiperecogénico. ¿Pero qué es hipo? Poco. Hiper es mucho. Ecogenicidad habla del color de las imágenes. Cuando una imagen es hipoecogénica en ecografía, significa que no tiene color. Y cuando es una imagen muy hiperecogénica, significa que se ve de color blanco en la ecografía. En conclusión, sabiendo eso, la corteza renal se debe ver de color negro o blanco. Negro. Y la médula se debe ver de color blanco. Eso es lo normal. Ya les digo, en una ecografía renal normal, para decir que está normal, debo diferenciar cuando hay corteza y cuando hay médula. Veamos. Todo esto es la cápsula renal que se ve hiperecogénico. ¿Ven esto? ¿Lo ven? Todo esto. Ya tengo aquí lo que es la corteza. ¿Ven? Hipoecogénico. Y veo aquí que la médula, hiperecogénico. Hay corteza y médula. ¿Qué más logro ver, además de que hay corteza y médula? ¿Qué más ven ustedes? Las pirámides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tal vez pirámides. También podríamos llegar a ver la pelvis acá, si hubiese orina, si hubiese líquido. ¿Bien? Ahora, ¿qué falta a esto? Yo he visto corteza y médula. Falta medir el tamaño. Si este mide más de 9 centímetros, conclusión, riñones ecográficamente normales. ¿Bien? Ahora, ¿qué riñón es este? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Por qué? ¿Qué riñón es este? Derecho. ¿Por qué derecho? Está al hígado. Cuando ves el riñón derecho, encima tiene que estar el hígado. Si no hay hígado, es el riñón izquierdo. Algo muy interesante o muy práctico, ¿verdad? Te van a preguntar en tu clase ya de semiología. A ver, dime qué riñón es este. Solo la imagen te van a dar. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ver si hay el hígado encima del riñón derecho. ¿No? Si hay el hígado, es el riñón derecho. ¿Muy bien? También vemos que los riñones, algo que me olvidé mencionar, hay un polo superior, un polo inferior. Aquí la imagen está invertida. ¿Muy bien? A ver, hay otra imagen más, a ver. Ah, sí. Por ejemplo, esta es una imagen de una ecografía, es un video en realidad que yo hice. Por ejemplo, esa es una ecografía en vivo. ¿Dónde está el riñón? Acá. ¿Ven? ¿No? Y no sé si se han dado cuenta, voy a volver a reproducir. Los riñones no son estáticos, como el corazón o el pulmón. O sea, sí se mueven el corazón y el pulmón, pero no cambian de ubicación. Los riñones hacen esto, ¿no? ¿Por qué? Porque con la respiración, el descenso del diafragma y el ascenso durante la respiración, los riñones suben y bajan. Si yo hago esto, los riñones van a bajar. Si boto aire, los riñones suben, ¿no? Y esa es bueno, esta imagen la vamos a volver a ver en un futuro. Hay algunas cositas más que debo explicar, pero esto aquí. Y para concluir esta clase, esta imagen. Muy bien. A ver, ¿tu nombre? Christopher. Cristian, pasa un rato. Solo señálame dónde crees que esté el riñón en esta imagen, con lo que ya te mostré previamente. Tienes derecho, o en realidad tienes que equivocarte, pero ¿dónde crees? Ya, muy
Esta es una imagen y esta es otra imagen del mismo paciente. Y aquí, ¿esto qué crees que es? Siento que Es el hígado. Inmediatamente debajo debe estar el riñón. aquí está el riñón. Pero ¿qué ven aquí? ¿Qué ves? ¿Tú qué estás aclarando? ¿Son riñones? ¿Por qué? Porque está todo blanco. ¿Ven corteza y médula? ¿Ves? ¿Ven el resto? No hay. Y por último, dice distancia. En el riñón se sacan las 3 distancias de ecografía: longitudinal, ancho y espesor. La primera siempre es la distancia longitudinal. No sé si los demás alcanzan a ver, pero ¿cuánto dice la distancia 1? 73 milímetros. Muy bien, toma 100. ¿Cuántos es en centímetros? 7. 7.3 centímetros. 7 centímetros. Dos cosas se han hallado en esta ecografía: riñones blancos o hiperocogénicos. Ya no hay esa relación normal entre corteza y médula. Y segundo, ¿qué más? Son riñones pequeños. Esta es la ecografía de un paciente con enfermedad renal crónica. Este paciente no es que diga que necesita diálisis ahora. Eso depende de muchas cosas, pero lo más seguro es que lo va a necesitar. Muy bien. ¿Entendido? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Yo sí. Bueno, más que pregunta es, ¿todas las clases es la misma cantidad de público? Más o menos. Ahorita está más. Ok, díganles que vengan, porque va a ser de teóricas y parciales. Hay cosas que no hay en el libro. Todo lo que se ha dicho, la gran parte no está en el libro. ¿No es cierto? En el libro dice cuánto el tamaño del riñón, 2 centímetros. Ya les digo que no es así como tal. Aunque creo que salimos en los videos, ¿no? Pero bueno, eso. Lo otro, ¿qué más? Los que están presentes de mis grupos, pasen el comunicado que mañana los quiero ver a todos los de mi grupo. Muy bien. Yo ya sabía que iba a haber poca cantidad porque se va perdiendo, digamos, el interés, ¿no? Pero yo tengo la facilidad de obligarlos a mis estudiantes, ¿no? Al resto no sé. Pero aquí hay uno, aquí hay otro y nada, ¿eh? De tantos. Ok, muchachos. ¿No hay preguntas? Muy bien. El día de mañana continuamos, ¿no? Hasta mañana.